sin exportaciones de carbón, sin inversión y sin paz. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar y este es mi podcast Píldoras del Saber. En este nuevo episodio hablaremos sobre las decisiones comerciales y económicas con un gran sustrato y contenido político del presidente Gustavo Petro, como lo son la prohibición de exportar carbón a Israel y la propuesta de inversiones forzosas por parte de las entidades bancarias, anunciada en la clausura del Congreso número 58 de Asobancaria en Cartagena. Fue el 7 de octubre de 2023 cuando el sonido de las sirenas y el lanzamiento de cohetes por parte del grupo terrorista Hamas despertó y alertó a la población israelí. Ese día, Hamas logró invadir territorio israelí para matar y secuestrar a cientos de ciudadanos. Incluso hay reportes de algunos extranjeros víctimas de este ataque, hechos que darían inicio a lo que sería hasta el momento uno de los conflictos de mayor escala y de gran preocupación a nivel internacional por la gran cantidad de víctimas que ha dejado la guerra del Estado de Israel contra el grupo terrorista Hamas en territorio palestino. El presidente Gustavo Petro ha tomado partida en esta guerra de Medio Oriente, donde lejos de ser un mediador para la solución del conflicto, ha servido más para, como dice el argot popular, echarle carbón al fuego, lo que quiere decir avivar el conflicto. Y es que las declaraciones del presidente contra el Estado de Israel han sido desde llamarlo Estado genocida hasta comparar a su dirigente, Benjamín Netanyahu, con Adolfo Hitler, responsable del genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial. Por esto, el 1 de mayo, Día del Trabajo, durante un discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente Petro comunicó la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado israelí, el cual ha sido Estado amigo de Colombia y con el que se han construido no solo relaciones diplomáticas sino de cooperación y comerciales durante décadas. Situación que preocupó a dirigentes y ciudadanos en nuestro país, pues el presidente estaría logrando lo que el grupo extremista Hamas quiere, y es aislar a Israel políticamente, dando así una interpretación de aprobación a los actos que también estaría cometiendo el grupo terrorista, pues el mandatario en ninguna ocasión ha rechazado ni mucho menos condenado los delitos de guerra como la retención de rehenes y usar civiles como escudos. Ahora, el presidente aumenta la preocupación en nuestro país por sus decisiones sobre el conflicto en Gaza. Desde su cuenta de la red social X, Petro dio a conocer el proyecto de decreto por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel, acompañado del mensaje, abro comillas, vamos a suspender las exportaciones de carbón a Israel hasta que detenga el genocidio, cierro comillas. La exportación de carbón a Israel hace parte del Tratado de Libre Comercio suscrito entre este Estado y Colombia. El tratado comercial con Israel tuvo un trámite de ratificación automática en el Knesset, que es el Parlamento unicameral de Israel, luego de ser suscrito en el año 2013. El acuerdo, después de firmado y aprobado por el Congreso de la República de Colombia mediante la Ley 1841, el 1 de junio de 2017, fue también avalado por la Corte Constitucional, que lo declaró exequible a través de la sentencia C-254 del 6 de junio de 2019. Es así como todas estas respetadas instancias institucionales, tanto de Israel como de Colombia, estarían siendo desatendidas y desconocidas por el Poder Ejecutivo colombiano, al incumplir y desconocer unilateralmente el TLC, que entró en vigencia desde el año 2020. El decreto sería entonces inconstitucional, pues las razones que inspiran o motivan el incumplimiento del tratado internacional escapan a los fundamentos o razones por los cuales un Estado válidamente puede sustraerse a atender las obligaciones pactadas, que en todo caso no se compadecen con motivos ideológicos y o morales. Si bien se señala la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, no es Colombia, como Estado unilateralmente hablando, quien esté legitimado para oponer dichos argumentos como justificación para incumplir lo pactado. Además, muy por el contrario del efecto esperado, dicha medida,
A quien termina afectando es al mismísimo sector minero colombiano y de paso terminará afectando también las ya menguadas arcas estatales, pues con menos exportaciones la captación fiscal que beneficia, en este caso, de manera especial, a departamentos como La Guajira y el Cesar, también sufrirán un duro revés. Esta vicisitud es muy sencilla de analizar, pues bastaría con formularnos la siguiente pregunta: ¿a quién afecta más que no se venda un producto? ¿Al vendedor o al comprador? Podría decirse que depende de las circunstancias, pero en este caso, las circunstancias informan que afectan más a Colombia, pues nuestro país no hace parte siquiera del top de los 5 primeros países productores de carbón, lo que significa que seguramente Israel podría negociar la compra del carbón con otro país productor, no siendo tan claro ni tan fácil que en el mercado podamos identificar ligeramente potenciales compradores del carbón que le dejaremos de vender a Israel, más allá de las sanciones económicas y o indemnizaciones que tendríamos que asumir por el franco incumplimiento, por no hablar de la desconfianza comercial que nuestro proceder como Estado podría generar en el concierto de las naciones, pues los Estados, antes de hacer acuerdos comerciales con Colombia, tendrían en cuenta este mal precedente, cuál es el de que Colombia unilateralmente incumple compromisos. Lo dicho con precedencia se puede confirmar con las siguientes cifras que ha compartido la Asociación Nacional de Comercio Exterior y la Asociación Colombiana de Minería, en las que se demuestra que el Tratado de Libre Comercio con Israel representa desde 2020 450 millones de dólares, esto es, unos 650.000 millones de pesos cada año en impuestos, regalías y demás contribuciones. Las exportaciones de Colombia entre enero y marzo de 2024 han incrementado un 20.6% interanual hasta los 15.4 millones de toneladas. En 2021, las exportaciones aumentaron un 7.5% respecto al año anterior. En 2022, el aumento fue del 0.6%. En 2023, las exportaciones totales de carbón colombiano fueron de 56.4 millones de toneladas. A pesar de que Petro se ha esforzado por imponer su discurso, donde busca desestimar el sector del carbón, las cifras lo desmienten y ratifican su importancia para la economía colombiana. Me pregunto, ¿nos podemos dar el lujo de no recibir esta fuente de ingresos? ¿De afectar la economía y las empresas exportadoras? Me queda claro de que la respuesta es absolutamente un no rotundo. A continuación me dispongo a compartir el balance económico que realizó la OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Colombia. Abro comillas. El PIB creció de forma moderada un 0.6% en 2023, en parte debido a una necesaria normalización tras el rápido ritmo de los años anteriores. El consumo es un 20% superior al del 2019 y sigue mostrando su resiliencia. Por el contrario, la inversión se ha desplomado desde los niveles cercanos al 23% del PIB antes de la pandemia y se situó por debajo del 18% en 2023, lo que refleja la incertidumbre política y regulatoria en sectores clave, cambios administrativos que han ralentizado la cartera de proyectos de infraestructuras y vivienda y un elevado costo del crédito. El mercado laboral se ha deteriorado ligeramente en los últimos meses. La confianza empresarial y del consumidor sigue siendo débil. La adopción de una política monetaria restrictiva con la tasa de cambio en el 12.25% en marzo está contribuyendo a la desinflación, al tiempo que la inflación cayó al 7.4% en marzo. Cierro comillas. Ahora bien, antes que pretender adoptar medidas que alivien la crisis económica por la que atravesamos, el presidente pareciera querer apagar el juego con gasolina. Propuso en la convención de Asobancaria que la banca privada le preste al gobierno y el gobierno, en últimas, sea quien termine otorgando los créditos. Tiempo después, el gobierno le devuelve el dinero al banco.
lo que según él sería menos riesgoso para las entidades bancarias. Se trata de un genuino despropósito si se tienen en cuenta los escándalos de corrupción que se han dado a conocer a tan solo 2 años del gobierno del presidente Petro. Considerar entonces que el gobierno ahora sea el que administre los ahorros de los colombianos, siendo este el banquero de los mismos, es tanto como poner al ratón a cuidar el queso. Pero además, esta propuesta de proyecto de inversión forzosa que se utilizó en los años 60 en el país, según economistas expertos, es una medida anticuada y que ya no tiene vigencia en la economía actual. Lejos está, por ende, de impulsar el desarrollo económico. Lo que sí lograría es estatizar la banca. Según Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, el sector tuvo una pérdida de utilidades cercana a los 2 billones de pesos en el primer trimestre del presente año. Asegura que hay entidades perdiendo dinero, pues al mismo trimestre del año pasado las utilidades habían sido de 3.7 billones de pesos y bajaron a 2.2 billones de pesos, una reducción calculada de 1.5 billones de pesos. ¿La razón? El sector tuvo un alza en tasas de interés en 2023 para controlar la inflación, lo que ha hecho que los bancos tengan menos margen y más gasto. Adicional, asegura que la propuesta de inversión forzosa restringe el acceso al crédito. Este contexto nos permite recordar a muchos el episodio en el que el expresidente Hugo Chávez Frías, en cadena nacional, llamó al presidente del Banco Provisional, donde le advertía que de no acatar las leyes establecidas debía entregarle el banco, diciéndole incluso que él compraba el banco sin problema y si no estaba en venta, él lo podía expropiar en función del interés nacional. Se trata de una película de terror que, como vamos viendo su trama y desarrollo, podemos anticiparnos a cómo será su desenlace y cómo será su final. Aunque los actores son distintos, siguen un mismo guión, donde lejos de asumir responsabilidades por su nefasto mandato y la afectación económica correspondiente, se buscan implementar medidas cada vez más beneficiosas aparentemente para el Estado, pero asfixiantes para las empresas y la población en general. Por otro lado, lo que nos queda es seguir defendiendo la democracia, las instituciones, esto es, el Estado social de derecho, y la libre economía, la libre competencia, que se han visto afectadas no solo en el sector minero, sino también, por ejemplo, en el sector turístico, que según las propuestas del presidente Petro en campaña, iba a ser el turismo quien reemplazaría la economía del sector de petróleos e hidrocarburos, pero lejos de ser así, lo que ha resultado es que ambos sectores sufren las medidas impositivas del gobierno nacional. Recordemos que lugares turísticos como la isla de San Andrés viven un colapso decadente del turismo. Los isleños aseguran no recibir ayuda del Estado. Y por último, tampoco podemos olvidar nuestros campesinos mineros, quienes en nuestro país realizan minería artesanal, que también podría verse gravemente golpeada por estas medidas, sumándole a las grandes afectaciones que han tenido por culpa de grupos armados que se toman las minas de manera ilegal, dejando sin sustento los campesinos, mineros, repito, en nuestro país. Esta debería ser la real preocupación del gobierno nacional, proteger sus recursos, sus campesinos y empresas que sostienen nuestra economía, antes de pensar en incumplir un tratado internacional del cual se beneficia Colombia por entrometerse en una guerra en Medio Oriente. Los dejo con la frase de Frank Perr, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP. Dice, sin petróleo ni gas no hay paz, ni progreso, ni nada. Gracias por escucharme una vez más en su podcast Píldoras del Saber. Los espero Dios mediante, como de costumbre, el próximo lunes con un episodio más a través de mis canales de YouTube y Spotify. Hasta pronto.